Father Carlos Macié was born in Mexico. He was ordained a priest in August of 1989 at the Basilica of Our Lady of Guadalupe. Since 2003, he has served as a priest of the Diocese of León, Nicaragua. Together with Mother Marianela Perez, he co-founded the House of the Divine Will in 1996. In 2002, the house was formally established as an Association of the Faithful, of which he has been the director since its founding. With the authorization of the Bishop of León, Father Macié and Mother Marianela have since dedicated themselves full-time to forming and spreading the knowledge of the gift of the divine will among the members of the association in the wider Catholic faithful. Their apostolate has an international reach, and they have always remained in communion with the Luisa Picaretta Association of the Little Children of the Divine Will in Corato, Italy, of which they are members. Father Carlos Macié. Thank you. I want to start with a prayer that was written by Luisa. Santísima Trinidad, no. Siempre santa e indivisible Trinidad. Os adoro profundamente, os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el domingo 2 de noviembre del 2025, en que conmemoramos a todos los fieles difuntos. Y antes de ir a los capítulos de Luisa, quiero dar gracias en la divina voluntad a Dios nuestro Señor, a la Virgen María, nuestra Madre, a nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, a la sierva de Dios Luisa Picaretta, la pequeña hija de la divina voluntad, por el don de la divina voluntad que nos han dado como herencia a los que hoy estamos aquí y que Dios quiere dar a toda la familia humana. También por la llamada que nos hacen a ser apóstoles de la unidad de la luz de este reino. Les agradezco a ellos por la gracia de este Congreso Internacional de la Unidad en la Divina Voluntad. También a su excelencia John Noonan, obispo de Orlando, por su aprobación y presencia ayer entre nosotros, presidiendo la Santa Misa. También gracias al padre Esaú García por su apoyo, y de modo particular a Jeff y Mary Circle, a Alejandra Acuña y a todo el equipo que han trabajado tanto para preparar este evento, a todos los conferencistas y a todos ustedes aquí presentes. Agradezco también a todos los que han trabajado durante tantos años en la causa de beatificación de Luisa, especialmente a Sor Asunta Mariliano, que en paz descanse, al arzobispo de Trani, a todos ellos, pero al actual arzobispo de Trani, su excelencia Leonardo d'Ascenso, al postulador de la causa, Monseñor Paolo Rizzi, a don Sergio Pellegrini, a la Asociación Luisa Picaretta, Pequeños Hijos de la Divina Voluntad, a todos sus miembros, pero de modo especial a los que nos acompañan en este congreso,
a Enza Arbore, presidente de la asociación, Antonella Bucci, Carmela, y a todos los miembros de la asociación, de modo especial a don Vincenzo, párroco de Santa María Greca en Corato, y a don Marco Canabó, que está con nosotros. Agradezco, como ya lo mencionaron, a la Madre Marianela, cofundadora conmigo de la Casa de la Divina Voluntad, a la que represento por todo el apoyo y amor a esta causa y a este apostolado, y también a las adoratrices perpetuas de la Divina Voluntad fundadas por ella, y a la hermana Mónica que la acompaña en este momento, y entregadas enteramente a la Divina Voluntad. También la colaboración y participación de todos ellos y de todos ustedes que estamos aquí presentes. Esta es una manifestación concreta y un sincero deseo de que la unidad de la luz del divino querer extienda más y más sus confines, el reino de Dios en la Iglesia y en el mundo. El tema de esta conferencia es la santidad del vivir en la unidad de la luz del querer divino. El día de ayer nos habló Alejandra Acuña de la unidad suprema, la que Jesús decía a Luisa en el volumen 9, 1 de noviembre de 1910, que la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de manera que no se puede discernir cuál es mi querer y cuál es el suyo. A esta perfección todos estamos llamados, y como veremos, esto no es el final. Podríamos decir que es el inicio de una nueva etapa en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos ahora a los 2 capítulos que voy a comentarles. El primero de ellos es del volumen 19, del 31 de mayo de 1926. Volumen 19, 31 de mayo de 1926. En este capítulo, Luisa y Jesús nos hablan de la diferencia que hay entre quien vive en el divino querer, en la unidad de su luz, y quien se resigna y se somete a la voluntad divina. Y en el capítulo, para ayudarnos a comprender, Jesús nos habla de la unidad de la luz en el sol que nos ilumina. Nos habla también de la unidad de la luz del sol de la divina voluntad en Adán. Nos habla también de la unidad de la luz del sol de la divina voluntad en la Virgen María, su madre. Y nos habla de la unidad de la luz del sol de la divina voluntad en su humanidad santísima y de la diferencia inmensa entre ellos. El título de este capítulo, escrito por Luisa, del volumen 19, 31 de mayo del 26, es Diferencia entre el que vive en el querer divino y el que está resignado y sometido. El primero es sol, el otro es tierra que vive de los efectos de la luz. Luisa inicia este capítulo diciendo que la luz del divino querer la sigue inundando y su inteligencia solo toma alguna gota de luz, alguna centella de las muchas verdades, conocimientos y felicidades que hay en ese mar interminable del querer eterno. Luisa dice además que tiene dificultad para describir incluso ese poco de luz recibida y que toma lo que le basta para llenarse, el resto lo deja. Estando Luisa en esta luz, Jesús le dice que eso que ha visto es la unidad de la luz de su voluntad y que para que la ame y se confirme más en ella,
le quiere hacer conocer la gran diferencia entre el que vive en su querer en la unidad de su luz y el que se resigna y se somete a la divina voluntad, que es el tema central de este capítulo. Para esta enseñanza Jesús le ofrece una semejanza con el sol que nos ilumina. Y esta es la semejanza con el sol. Jesús afirma que el sol, desde el lugar que ocupa en el cielo, difunde sus rayos sobre la superficie de la tierra. Y dice que hay como un acuerdo entre el sol y la tierra. El sol que toca la tierra y la tierra que recibe la luz y el contacto del sol. ¿Y qué produce este acuerdo? ¿Cuál es el efecto que se produce con este acuerdo entre la tierra y el sol? Primero, la tierra, al recibir el contacto de la luz y someterse al sol, recibe los efectos que contiene la luz que cambian la tierra. Todos estos efectos maravillosos los contiene la luz solar. Segundo, y es lo más importante, que dando el sol sus efectos a la tierra, no le da su luz. Él conserva celosamente la unidad de su luz. Y además sus efectos no son duraderos, y por eso en la tierra se ven tantos cambios. Tercera cosa que dice: si el sol diera a la tierra sus efectos y su luz, la tierra se convertiría en sol y se haría dueña de la fuente de los efectos que contiene el sol. Hago un pequeño paréntesis. El milagro del sol en Fátima, el 13 de octubre de 1917. Léanlo y luego vean el significado que tenía eso. En esos momentos, a Luisa el Señor estaba haciendo descender el sol de su voluntad a reinar en ella. Sucedía en ese momento en el que en Fátima, todo lo que envolvía la situación mundial que había, pero que en Fátima decía más que todo lo que conocemos. Tenía que ver con este gran tema de la divina voluntad. Cierro ese paréntesis. Dicho esto, Jesús compara la relación del alma con su voluntad. Ahora pasamos al alma, ya no es el sol. Si el alma se resigna y se somete a la divina voluntad, vive de los efectos que hay en la divina voluntad, pero no poseyendo el alma la luz, no posee la fuente de los efectos que contiene el sol del eterno querer. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El alma, como la tierra, a veces es rica en virtudes y luego pobre y cambiante. Si además no está siempre resignada y sometida a la voluntad de Dios, sería como la tierra si no se dejara tocar por la luz del sol. Al no dejarse tocar por ella, se volvería escuálida, desértica, sin producir ni un hilo de hierba. Jesús compara lo anterior con lo ocurrido a Adán, otro paso más. Adán, después del pecado, primero perdió la unidad de la luz, es decir, la fuente de todos los bienes y los efectos que contiene el sol de la divina voluntad. Segundo, ya no sentía en él mismo la plenitud del sol divino, ni la unidad de la luz de su Creador, que le comunicaba su semejanza y lo hacía copia fiel de él. Esta fue una tragedia incomprensible a nosotros. ¿Qué relación había entre Adán inocente y su Creador antes de pecar? Jesús nos lo explica.
Antes de pecar, Adán poseía la unidad de la luz con su Creador, por gracia. Segundo, cada acto de Adán era un rayo de luz que invadía toda la creación y se fijaba en el centro de su Creador. Tercero, cada acto llevaba amor a Dios y la correspondencia de todo lo que Dios había hecho para él en toda la creación. Cuarto, Adán armonizaba todo y formaba una nota de concordancia entre el cielo y la tierra. Qué bello era Adán antes del pecado. Y Eva con él. Después de pecar, primero, los actos de Adán ya no invadían como rayos cielo y tierra, sino que se restringían dentro de los límites de su pequeño terreno en el que estaban. Segundo, perdió la armonía con toda la creación. Tercero, se volvió la nota discordante en todo lo creado. Cuarto, descendió al precipicio, a lo más bajo. Quinto, lloró amargamente la pérdida de la unidad de la luz, que lo elevaba sobre todas las cosas creadas y lo hacía el pequeño Dios de la tierra. La caída de Adán es en verdad una tragedia inimaginable, incomprensible a nosotros. Jesús continúa hablándonos del vivir en su voluntad. ¿Y qué significa vivir en la divina voluntad? Y la respuesta, primero, poseer la fuente de la unidad de la luz de la voluntad divina. Esto es un don. Segundo, poseer toda la plenitud de los efectos que ella contiene. Tercero, de cada acto de quien vive en su voluntad surge luz, amor, adoración, alabanza, bendiciones, reparación, todo. Cuarto, estos actos se constituyen en acto por todo acto, amor por todo amor, invaden todo, armonizan todo, concentran todo en sí mismos. Quinto, cada acto de quien vive en su voluntad lleva al Creador la correspondencia de todo lo que ha hecho en favor de todas las criaturas y la nota de concordancia entre el cielo y la tierra. Jesús nos habla entonces en ese capítulo de la diferencia entre quien posee la fuente de los bienes y quien vive solo de los efectos de ella. Y dice que sería como la diferencia entre el sol y la tierra. Respecto al sol, dice, el sol posee siempre la unidad de la luz y sus efectos. Está siempre fulgurante y majestuoso en el cielo. No necesita de la tierra. Toca todo, es intangible y no se deja tocar por nadie. Respecto a la tierra, dice Jesús, la tierra tiene necesidad de todo. La tierra se deja tocar, despojar, y sin el sol sería una oscura prisión llena de miseria. Y concluye, no hay comparación entre quien vive y quien se somete a la divina voluntad, por todo lo que ha dicho. Y vuelve a hablarnos un poco de Adán. Adán poseía la unidad de la luz antes de pecar y mientras vivió no pudo recuperarla. Repito, Adán poseía la unidad de la luz antes del pecado. El resto de su vida no pudo recuperar esta unidad de la luz, ni él ni su descendencia. Así como la tierra que gira en torno al sol, al girar se opone a él y forma la noche. Para hacerlo firme y poder sostener la unidad de la luz,
Ahora, después del pecado, era necesario un reparador que fuera superior a él. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. Por eso la necesidad de la redención. De aquí pasa Jesús a hablarnos de su Madre Santísima, de la Reina del Cielo. La Virgen Madre, por gracia, poseía la unidad de la luz y por eso puede dar luz a todos. Entre ella y la Majestad Suprema nunca hubo noche ni sombras, solo pleno mediodía. Por eso en ella la unidad de la luz hacía fluir toda la vida divina, mares de luz, de belleza, de gloria, de amor. Ella ofrecía estos mares como suyos para testimoniarle su amor y su belleza, que eran correspondidos por la divinidad. Ella poseía tanto amor que podía amar por todos, adorar por todos y suplir a todos. Los más pequeños actos de ella superaban los más grandes actos y todos los actos de las demás criaturas juntas, que ante los de ella son como pequeñas llamitas frente al sol, y todo se debe a la unidad de la luz del supremo querer que reinaba en ella. Ella triunfó sobre todo y venció a su mismo Creador y lo hizo prisionero en su seno materno. Solo la unidad de la luz del divino querer que ella poseía pudo formar el prodigio nunca visto que le suministraban los actos dignos de este prisionero divino. Y Jesús agrega que Adán, al perder la unidad de la luz, se trastornó, formó la noche, las debilidades, las pasiones para sí mismo y para todo el género humano. Y continúa hablando Jesús de la Virgen, su madre, y nos dice que ella se mantuvo siempre recta y frente al sol eterno, porque nunca hizo su voluntad. Por eso para ella fue siempre día e hizo descender el sol de justicia para bien de todas las generaciones. Esto es lo opuesto a lo que ocurrió a Adán por hacer su voluntad. El más grande prodigio en la Virgen fue el conservar en su alma la unidad de la luz del eterno querer. Este es el tema de este capítulo, la santidad de la unidad de la luz, que es el vivir en la divina voluntad. Solo el conservar esta unidad de la luz habría bastado en ella, con que solo en ella esto se hubiera realizado. Conservar esta unidad de la luz habría bastado para restituir a Dios la gloria de todos, la correspondencia de amor de toda la creación. Por medio de ella la divinidad vio que le restituían las alegrías y felicidades establecidas por ellos de parte de la creación. Y termina esta parte afirmando algo maravilloso y grande de nuestra Madre, que ella es reina, es madre, es fundadora, es base y es espejo de la divina voluntad, en la que todos pueden contemplarse para recibir de ella la vida de su voluntad divina. Si queremos vivir en la divina voluntad, vayamos a ella. Y continúa Luisa. Y se experimenta a sí misma, Luisa, que continúa escribiendo, se experimenta a sí misma después de oír a Jesús, bañada en la luz, y ésta le hace comprender lo que significa vivir en la unidad de la luz del querer supremo. Y nuestro Señor continuó hablando de ella y de Adán, y nos dice que Adán inocente y su Madre celestial poseían la unidad de la luz de su voluntad por gracia, por virtud comunicada por Dios. La humanidad de nuestro Señor, en cambio, la poseía por virtud propia. ¿Y cuál es la razón de esto?
que en su humanidad estaba el Verbo eterno, e inseparablemente unidos a Él el Padre y el Espíritu Santo. Por ello, en su humanidad se dio, le dice Jesús a Luisa, la verdadera bilocación. ¿Y en qué consistió esta bilocación? Que el Verbo eterno permaneció en el cielo y al mismo tiempo descendió al seno de la Virgen. Y siendo inseparables de Él el Padre y el Espíritu Santo, ellos también descendieron juntamente y al mismo tiempo permanecieron en el cielo. Al oír esto, Luisa se hace una pregunta. Tiene como una duda que también puede venirnos a nosotros y que Jesús responde diciendo que la función de satisfacer, de padecer y redimir al hombre fue del Verbo, así como la de pacificar a Dios con el hombre. Jesús continúa hablando del tema y la explicación que da sobre el sufrimiento en Dios es muy importante. Jesús afirma que la divinidad, es decir, las divinas personas, no pueden sufrir ni la más mínima pena. Fue su humanidad, unida inseparablemente a las divinas personas, la unión hipostática con el Verbo, la que padecía su humanidad penas inauditas y satisfacía en forma divina. Antes nos ha dicho que su humanidad poseía la plenitud de la voluntad divina por virtud propia, que poseía al mismo Verbo eterno y al Padre y al Espíritu Santo. Por esto superó en modo más perfecto a Adán inocente y a su misma madre, pues en ellos era gracia que debían tomar de Dios la luz. En cambio, en él, en su humanidad, era naturaleza. En él estaba la fuente de la que emanaba la luz, la belleza, la gracia, etc. Es tan grande la diferencia entre la Virgen y nuestro Señor, que ella quedaba eclipsada ante la humanidad del Verbo. Si nuestra Madre, solita ella, supera todas las criaturas creadas por Dios, junto a la humanidad de nuestro Señor, queda eclipsada. Tan grande es la diferencia de poseer esta unidad de la luz por virtud propia o poseerla por gracia. Y Jesús concluye esta extraordinaria enseñanza diciendo a Lisa: permanece atenta. Jesús tiene la fuente que siempre brota, que tiene siempre algo que darle y darnos, y que ella tiene siempre algo que tomar, que era lo que ella decía al inicio del capítulo, como unas gotitas, tomaba de este océano de la unidad de la luz del divino querer. Le dice también que acerca de su voluntad, siempre Él tiene algo que decirle, y la eternidad no será suficiente para comprender la historia de su suprema voluntad y escuchar sus prodigios. Así que estamos en el kindergarten. Después de toda nuestra vida aquí, habremos dado unos pasitos en esto. La eternidad no va a alcanzar para que Él nos cuente la historia de su voluntad divina. Así que conviene empezar a enterarnos qué es esa voluntad eterna en la que viviremos eternamente. Y de aquí quiero pasar brevemente, el tiempo no sé cuánto nos quede, al siguiente capítulo, que es del volumen 23, del 2 de febrero de 1928. El título es muy hermoso: ¿Cómo Luisa debe suplir? Aquí es algo que tiene que ver con lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos quiere dar este regalo y qué nos toca hacer a nosotros. Y habla el capítulo de cómo Luisa debe suplir por quien no ha obrado en la unidad del fiat divino, en la unidad de la luz del divino querer. Cómo para quien no lo posee es un lenguaje extraño. Razón de por qué hasta ahora no han hablado de la voluntad divina.
Y el resto del título lo digo al final. Luisa estaba haciendo como habitualmente a estas alturas de su vida. Estamos en 1928, volumen 23. Luisa estaba haciendo sus giros, que es la actividad propia de quien ha entrado a vivir en el océano de la unidad de la luz de la divina voluntad. Y en esta ocasión, Luisa, en esos paseos que hacía, está visitando el Edén y decía, y hago antes de decir lo que decía un paréntesis, nosotros sabemos que Dios es uno, un solo Dios en tres personas distintas. La unidad de Dios trino es la de una sola naturaleza, o esencia o sustancia, en tres personas distintas que proceden de una fuente o principio único, el Padre. Esto nos enseña la teología de la Iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al tener una sola naturaleza divina, una sola esencia o sustancia, tienen una sola voluntad y un solo querer. El divino querer es la voluntad divina en acto. En Dios todo esto se identifica. La voluntad y el querer divino son un solo acto, increado, divino, eterno, inmenso, infinito, omnipotente y con todas las demás perfecciones divinas. Todo el ser y el obrar divino en Dios mismo y todo cuanto la Santísima Trinidad ha hecho, hace y hará en la obra de la creación, en la de la redención y en la de la santificación, lo realizan las tres divinas personas en la unidad de su voluntad y querer divinos. No es que cada persona hace una cosa diferente. En las cosas ad extra, fuera de ellos, creadas por ellos, siempre obra la Trinidad Santa. Y así nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas. Cuando Dios creó al hombre, cuerpo y alma, dotó el alma de inteligencia, memoria y voluntad e infundió en él su voluntad divina, su unidad, para que esta unidad de la luz fuera vida de su voluntad humana. Y esta voluntad humana se mantuviera íntegra, pura, bella y santa. Esta es la santidad y justicia original que poseían nuestros primeros padres. Y cierro el paréntesis. Y volvemos a las palabras de Luisa. Luisa, en este capítulo, después de este giro que hace, que la lleva al Edén, hace suya la unidad del querer divino para suplir a la unidad perdida por Adán y también para suplir por todos los actos no hechos en esta unidad por todos los descendientes de Adán hasta el fin del mundo. Luisa entonces se hace una pregunta muy lógica. Si por el pecado original Adán se sustrajo de esa unidad del querer divino en la que fue creado y con él todos sus descendientes quedaron privados de ella, ¿cómo ella, descendiente de Adán, puede suplir por esta unidad perdida y por todos los actos de sus descendientes no hechos en la unidad del divino querer, si no está ella misma en la unidad del fiat supremo? O sea, se hace una pregunta. Este deseo de suplir por todos, ¿cómo puede ser realidad en mí si yo no estoy en esa unidad divina? Jesús interviene y nos da una explicación de lo que ocurrió en el Edén para ir ayudándole a Luisa a comprender todo lo que está pensando. Y le dice a Luisa que Adán al pecar se retiró de la unidad de la divina voluntad. Y al hacerlo, la unidad de la divina voluntad se retiró de él. Y como consecuencia el hombre perdió su unidad, sus méritos, los derechos que Dios le había dado al crearlo y sus mismos bienes.
Y después de decir lo anterior, Jesús le da a Luisa y a nosotros una gran noticia. Y Él anuncia que esta unidad de su voluntad que se retiró del hombre, porque Él se retiró primero, puede darse de nuevo a quien, retirándose de su querer humano, vuelva a entrar en su reino, en el reino del querer divino, como nueva conquistadora de la unidad del fiat divino. Esto es lo que estamos llamados a hacer todos nosotros, y que estos escritos, al salir en medio de las naciones, llevarán esta noticia. Perdimos la unidad de la luz del divino querer. Dios ha decretado devolvérnosla, pero para que sea nuestra tenemos que renunciar a nuestro querer humano y entrar de nuevo en su querer divino. Esta conquista de la unidad del fiat divino, ¿cómo la podemos lograr? Imitando a Luisa, que ella, como no es nuestra Madre Santísima, que fue inmaculada Luisa es una criatura nacida con pecado original, y de ahí ha sido levantada hasta la unidad de la luz de la divina voluntad por Jesús, por su gracia, por sus méritos. Y eso que hizo con ella lo quiere hacer con cada uno de nosotros. La conquista de la unidad del fiat divino la podemos lograr imitando a Luisa y haciendo un acuerdo. El acuerdo debe hacerse entre la divinidad, su divinidad, el misterio del Dios uno y trino, y tú. El acuerdo consiste en que el divino querer te hace el don de su unidad, llamándote al primer acto de la creación, y tú, por tu parte, no solo lo recibes, sino que le haces el don de tu voluntad. Así que es un intercambio. Él ha decidido que llegó la hora de hacer este intercambio, este acuerdo con cada uno de nosotros, y te lo propone. Él por delante, porque el amor lo define Juan como que Dios nos ama primero. En eso consiste el amor, porque Él es el amor eterno, y ese amor ama primero. Nosotros, si acogemos ese amor, con ese amor podemos corresponder al amor divino. Aquí lo mismo. Si lo recibes y le haces el don de tu voluntad en respuesta a que Él te está donando la de Él, hay un intercambio de ambas partes. Ya no son solo palabras, sino con los hechos. ¿Y cuál es la prueba de que ha habido un acuerdo entre Dios y tú? La respuesta: que la voluntad divina te va poniendo al día de lo que es este gran don, para que conozcas lo que posees, goces de sus bienes, y apreciándolo lo implores también para toda la familia humana. En otro capítulo, Luisa pregunta, después de que Jesús le habla de la grandeza de este don, le dice: ¿y qué? ¿Y las criaturas? ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Dice: 3 cosas: quererlo conocer y apreciarlo. Las 3 potencias del alma tienen que intervenir en esto. Con tu voluntad quererlo, con tu inteligencia quererlo conocer, con tu corazón enamorarte de este regalo. Esta es la parte que nos toca. Dios te ofrece esto y tú tienes que hacer esto, corresponder así. Esto es lo que contienen estos escritos de la divina voluntad que Dios nos ha dado a través de su pequeña hija. Y continúa diciéndole a Luisa: ¿y qué sucederá contigo? Que si le has dado a Dios verdaderamente tu voluntad, poco a poco no la reconocerás más y sentirás terror solo de recordarla. Y siempre tengan presente ese punto importantísimo: tu voluntad es preciosísima. No se trata de aniquilarla, se trata de aniquilar en ella todo lo que la aparta de la unidad de la luz de la divina voluntad. Y esto no va a ocurrir sin tu voluntad.
Él no te va a quitar jamás este don que te dio. Lo que quiere es que esa voluntad tuya libremente quiera lo que Él quiere. Él te quiere dar su voluntad, yo lo quiero. Él quiere que la conozcas, yo la quiero conocer. Él quiere que te enamores de ella, yo me quiero enamorar de ella. Todo lo demás tengo que hacerlo a un lado. Pero con mi voluntad dotada de libre albedrío, debo de hacer lo que Él quiere que yo haga. Y entonces, Luisa y nosotros, ¿qué debemos hacer? Cumplir nuestro deber y suplir, así empezaba este capítulo, por la unidad perdida por el hombre desde que la divina voluntad se retiró a las regiones celestiales. Una gran tarea, tenemos miles de años en el que la humanidad ha vivido sin estar ni poseer la unidad de la luz de la divina voluntad que habría hecho que cada acto nuestro flechara la creación entera y devolviera gloria y honor completo y perfecto a Dios por todo lo que Él ha hecho. Esto no se ha hecho. Lo hizo ya nuestra madre, lo hizo la humanidad de nuestro Señor, lo hizo Luisa, y ahora nos invita el Señor a seguirla a ella, imitarla a ella. A quien pudiera parecerle imposible que Dios nos dé este don, que sobrepasa cualquier otro don que Él pudiera darnos, debe recordar varias verdades fundamentales. Que Dios es amor y además es omnipotente. Todo lo que quiere, lo hace. Si Él quiere, nos puede dar este don de la santidad de vivir en la unidad de la luz de su querer. Este don lo dio al hombre cuando lo creó sin mérito alguno de parte de Él. Así que puede dárselo nuevamente. Tercero, la reparación que debe hacerse o debía hacerse y que la santidad y justicia divina exigía, ya fue perfectamente cumplida por el Hijo de Dios hecho hombre. En su humanidad pagó un precio infinito que solo Él podía pagar, para que el hombre pudiera ser invitado y admitido de nuevo a este reino del fiat divino. Está todo hecho, solo hace falta que queramos entrar nosotros. Nuestra Madre Inmaculada, unida perfecta y totalmente a Jesús, poseedora y reina de este reino, que poseyó todos los instantes de su vida, lo impetró para nosotros, y su corazón inmaculado es el depósito de este regalo. Y ella también tiene el poder y nos lo quiere dar. Lean el libro de la Virgen María. Quinto, Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, también colaboró con el amor y el sacrificio de toda su vida para que Jesús depositara en ella la vida de este don y sobre todo para dejar por escrito todas las verdades que nos dan el conocimiento de este don, para comprenderlo y apreciarlo, y para que cada uno de nosotros, según las propias capacidades, lo transmita como hijo o hija de la Iglesia a sus hermanos y hermanas. Y después, y con eso va a concluir esta conferencia, después Jesús dice a Luisa estas palabras: si no estuviese su voluntad divina en ella, en Luisa, no habría podido comprender su lenguaje celestial. Habría sido para ella como un dialecto, por allá en Italia hay muchos, como un dialecto extraño, y le habría sido difícil escribirlo en el papel para transmitirlo a sus hermanos. Que esto es signo de que su voluntad, dominándola, se hace pensamiento en su mente, palabra en sus labios, latido en su corazón, maestro que sabe que su alumna comprende sus lecciones y ama escucharlo. Que por eso era necesario hacerle el don de su voluntad divina y así darle la gracia necesaria para que la conociera y transcribiera todas estas bellas prerrogativas del reino del fiat divino.
y que es también esta la razón de por qué ninguno hasta ahora ha hablado largamente de su voluntad, para hacer así comprender los mares de bien inmensos que contiene y que quiere y puede dar a las criaturas. Y dice Jesús, ¿cómo podían hablar de una voluntad divina que contiene tanto que no bastan todos los siglos para hablar de ella? Y por eso a Luisa la invita. Está atenta y mientras navegas en su mar, toma siempre alguna cosa nueva para hacerla conocer a las generaciones humanas. Así que en este capítulo precioso, Luisa y Jesús nos han hablado de cómo Adán perdió la unidad del divino querer por retirarse de él, de cómo ella y también nosotros, Luisa y nosotros, debemos suplir por aquellos que no han obrado en la unidad del fiat divino. Así que el recibir este don no es para quedarnos sentados sin hacer nada. Tenemos que ejercitarnos. Luisa es nuestro modelo de lo que debemos hacer. De la razón por la cual para quienes no lo poseen, esta es la razón por la que los que no lo poseen el don, les resulta un lenguaje extraño. No nos extrañemos por eso, tengamos paciencia y ayudémosles a comprender poco a poco. Y de la razón de por qué hasta ahora no han hablado de la divina voluntad. Y en la última parte del capítulo, que yo no les comento en esta ocasión, porque ya nos habló el capítulo anterior del volumen 19 del 31 de mayo. Si vives en la unidad de la luz de la divina voluntad, eres sol. Repito, si vives en la unidad por gracia en nosotros, porque Dios te la ofrece y tú le dices que sí y esto se lo repites cada día. Si vives en la unidad de la luz de la divina voluntad, poco a poco te conviertes en un sol, que posees la fuente de la luz y sus innumerables efectos. Si no vives en esa unidad, eres tierra, que para tener en ti alguna vida, dependes de los efectos que el sol te envía, y eso sí te sometes y eres obediente y haces lo que Dios quiere que hagas. Dependes de los efectos que el sol te envía, y esto en la medida del sometimiento nuestro a la voluntad divina. La tierra que somos tú y yo no posee ni la unidad de la luz del sol ni sus efectos. Si los poseyéramos, nos convertiríamos en soles. Y de eso se trata. Solo si Dios te da el don de la santidad del vivir en la unidad de su luz, del querer divino, y tú la quieres recibir, ocurrirá este milagro de los milagros, el prodigio de los prodigios. Dios te quiere dar este don. Ya lo dio a nuestros primeros padres por gracia, pero no fueron fieles. Lo dio a nuestra Madre Santísima, también por gracia, desde su concepción inmaculada, y ella fue fiel a Dios y lo poseyó todos los instantes de su vida. Lo poseyó y lo dio por gracia a Luisa, concebida como nosotros en pecado original, y ella fue fiel y depositaria de esta gracia y de sus conocimientos progresivamente. Ahora nos lo ofrece a nosotros. De nosotros depende acogerlo, conocerlo y apreciarlo, hasta que se convierta en vida operante en nosotros, y nosotros operantes en el querer eterno de Dios. Y de la misión de compartirlo con nuestros hermanos y hermanas. Termino con unas palabras de San Pablo que dirige a la iglesia de Colosas, iglesia a la que él no conoce personalmente cuando escribe la carta, pues fue fundada por un discípulo suyo, Epafras. Pero el apóstol, que ya sabe de esa comunidad fundada por ese discípulo suyo, ora de esta manera a Dios. No cesa de recordar a esa iglesia de Colosas, de los colosenses, en sus oraciones pidiendo para ellos lo siguiente: por esto también nosotros, desde el día en que lo oímos,
no cesamos de rogar por vosotros y de pedir que seáis llenados del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna del Señor, a fin de serle gratos en todo, dando frutos en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza, según el poder de su gloria, para practicar con gozo toda paciencia y longanimidad, dando gracias al Padre que os capacitó para participar de la herencia de los santos en la luz. Pues que la santidad del vivir en la unidad de la luz del querer divino sea nuestra vida. Que así sea. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades y les acompañe siempre.